Hola almitas del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a este directo que vamos a reaccionar al Dead by Daylight aniversario número 7 que lo pusieron en el Dead by Daylight normal de celular y lo compartieron para que los demás pudieran ver lo nuevo que se viene en Dead by Daylight. Así que vamos a revisarlo, chicos, vamos a ver lo que es el aniversario. Están mostrando streamers de la página morada, claramente. Y bueno, ¿cómo están, chicos? Hola Cosmo, hola Dante, hola César, ¿cómo están? Bienvenidos. A ver. Ok. Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo ha estado todo? A ver, déjame ver una cuestión. Quería reaccionar a eso, a ver qué cosas nuevas vienen. Está en inglés, pero quiero verlo de todos modos. Y ver un poco las cosas nuevas que se van a venir y eso. Además, compartieron mucho lo que es el Dead. Uy, el internet, amigo, el internet. ¿Qué pasa con el internet? ¿Qué pasa con...? Ok, ya. Yo bien, solo cansado por dos, sinceramente. Un poco... me duele la espalda bastante. Pero hay buenas noticias. Dead by Daylight parece que ya le va a dar los premios a los youtubers que estuvieron en la cuestión esa. Así que va a estar bien, se viene una nueva silla. Y disco duro para la compu para hacer directos mucho mejor. Así que está buenardo. Está buenardo. Eso sí, voy a subir el audio para ver esto. Son muchos streamers. Los momentos más XD de los streamers, por lo que veo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Yo tengo hambre, sí, por dos, sinceramente. Y no se puede poner subtítulos, tristemente. Pero dice, ojo, IZZAR va a estrenar su nuevo silla de ruedas. Sí, güey, está convencida de que, uy, la madre. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hasta VTubers hay que jugar en Dead by Daylight, tío. A ver. What the fuck, bro. Hay hasta VTubers de Dead by Daylight, tío. Voy a estar con mi silla de rueditas así dando vueltas. Bienvenido Tyrone, dice, ay, por fin David. Iba a poner otra, pero puse esa por mientras el cosa ese. Hoy vamos a jugar con David, claramente, pero quiero ver qué es lo que van a mostrar en Dead by Daylight, sinceramente. Hay muchos streamers que están haciendo lo mismo, me di cuenta y yo como que... Eso, y eso, y eso, y me puse rápido a poner el directo y eso, y lo hice rápido, porque supuestamente yo hago directo a la 1. Y yo a una hora después, unos minutos después, porque son las 12, lo hago a la 1. Y me quedé como que, ¡ah! Eso, y eso, y salí corriendo y me tropecé, mentira, no, tampoco así. Y vine acá y quise empezar directo justo ahora, la verdad. Va. Y la verdad, se vi, o sea... ¿Qué opinan ustedes del aniversario de Dead by Daylight? Sinceramente, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Faltan 6 minutos, chicos. ¿Qué pasa? Otro video de Dead by Daylight de Survivor y videocreación. ¿Cómo así video? Ah, video reacción. ¿Quiere que suba o cómo? Se vienen muchas cosas, muchísimas cosas, tío, muchísimas. O sea, es del aniversario de la versión de PC. Pero de lo que salga en PC también se viene para celular en un futuro. Así que es algo bueno, sinceramente, es algo bastante bueno. Que me la suda, no, mentira. Pero la verdad, espero que vengan cosas buenísimas, Eso sí, ayer me donó alguien en un video en la noche. Yo estaba con Bermi, con Fabio, estábamos revisando unas cuestiones ahí del chisme que pasó ayer. Que el chisme parece que es mentira. Que no, bueno, no sé, no creo que sea mentira, pero nunca buscamos a la persona y no sabemos nada. Y una persona me donó y fue como que, ok. A ver. Está mostrando a todos los streamers. Y los momentos más XD. A ver. ¿Le da? ¡No mames! ¡No mames! A la madre. ¿Te imaginas hacer eso? Son varios países, no es solamente inglés.
A ver. Tremenda puntería. Te mamó, bro. Le apareció la trampilla justo al frente. ¿Linternazo? ¿Qué? Ah, bueno. Tiene sentido. Es una reja con flores alrededor. Así que la luz sí tiene que pasar. Pero, buah, tío. Ese mapa me encantaría en Dead by Daylight. Es el mapa de la bruja. Se cayó. Mira cómo se queda viéndolo. Sí, le dice el Whisker. Oh yeah, they're not able to get that heal. Wait, what? Right? Tremenda puntería, I thought I heard something, but maybe I'm just crazy. A la madre, le apareció la draga. Le apareció la draga de la nada. Ay, la trampilla, bro. Ahí, a tomar por saco que le salgan las cosas ahí al frente, Pero esa imagen que si hubiera tenido el lado en rojo, la verdad que hubiera sido muy XD. Le da con el... No mames, bro, que llegó hasta allá. No mames. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el hermanito de los mellizos? ¿Cómo se llama? El chiquito. Tiene un nombre, pero no me acuerdo muy bien. Lo mejor es que leí de la historia de Dead by Daylight, la verdad que sí. Tremendo. Dice hubiera sido. Sí, hubiera sido mejor con el lado en rojo. O la hubiera. Ojo, que bueno, ni siquiera yo soy bueno con la cazadora. Yo tiro a la hacha si se va para otro lado, la verdad que sí, también. Mira, lo que no me gusta de la cazadora en Dead by Daylight de celular es que tú tocas, se supone que cuando tocas el botón del hacha, la cazadora saca el hacha y cuando tocas de nuevo la tira. Hay un bug que tocas el hacha y como haces de nuevo el botón y la guarda. No sé si solamente a mí me pasa ese bug y es muy estresante. Víctor se llama, Víctor. El Víctor un momento. Yo puedo volar, así como Superman, volando. Tremendo el Víctor, Me encanta patear a Víctor. No, no, Tyrone, no, a Víctor no. Ojo, más tarde se viene un video de Tyrone, para YouTube. XD. Solo diré eso. Víctor, sí es Víctor. Ahí el Víctor, tremendo el Víctor, ¿Prefieren ver, una pregunta, prefieren ver el directo de esto con la pantalla esta o la pantalla así? ¿Cuál les gusta más? Por si acaso. Pucha, ¿y esto? Ya le iba a dar clic, bro. Ya le iba a dar clic. Y es para los de PC. Espérate, ¿en celular se puede? Déjame ver. DVD7. A ver. Vamos a revisar. Porque es un código, supuestamente. DVD7. Porque, a ver. DVD7. No, no funciona. Solamente es para PC. Ah, bueno, no. Es de la temporada 7, claramente. Estoy bien pendejo, bro. Estoy bien pendejo. ¿Alguien me pega? ¿Alguien me tira algo? Es lo que se viene en la temporada nueva, perdón. Es para PC. Es que debe dar algo para los de celular, claramente, porque dijeron que iban a dar recompensas para los que vieran los directos. Aunque creo que eran los directos de la... Ay, tío, mírala. Uy, no, yo quiero esa chaqueta de Sadako, bro. Espérate, para que lo vean bien. Mira eso. Ah, tío, está tremendo. Y mira la bufanda como si fuera el cabello de Sadako, ¿no? Como si tuvieras el cabello de Sadako en el cuello, tío. Tremendo, bro, tremendo. El trampero de Minecraft, sí. Por si acaso estoy en el Dead by Daylight celular por ahora. Pero vi que está esto en vivo y quería... Uy, ya va a empezar. ¿En qué pantalla prefieren verlo? ¿Pantalla chiquita o pantalla grande? Es que el Asha tiene que estar bien... Ah, ok, entiendo. Espérate, el de arriba, sí. Dice, dice, no es un bug. Lo que pasa es que el Asha tiene que estar alzada para poder tirarla, pero no hay un addon para que pueda alzarla más, la verdad que no. Uy, empezó. Empezó, chicos, empezó, vienen los trailers.
Ojito. Empezamos, chicos. Voy a subirlo un poquitito. Voy a poner el chat un poquitito más chiquito. Va, tío, lo que yo daría por las cosas de sangre. Pantalla chiquita. Prefiero la pantalla chiquita. ¿Seguros? Ok. Dead by Daylight, temporada 7, aniversario 7, dije temporada, perdón, aniversario 7. Fallo mío. Ok, voy a quitar al pequeño de allá arriba. Hello, good people of the fog. Welcome once again to Dead by Daylight's anniversary. 7 years later. So having been here from the start, it's kind of special, and I'm extremely proud to be here once more to celebrate this momentous occasion with all of you. We have quite a lot of really thrilling things to show you for the next year and beyond. We're going to talk about quite a lot of them today. To tell you all about it, I'd like to introduce you to my friend Eric here. But before, I also have quite a big surprise. O sea, yo normal porque sé que just yet, but stick around. Porque sé que el aniversario trata de que van a enseñar algo nuevo, así que normal. Always such a tease. Thank you, Matt, for the intro. No pasa hey, nada. my name's Eric Pope. I'm the community director here. Hay más de 33,000 personas en el directo de Dead by Daylight. Of the DBD player community, it's really something special. Sí, mandaron 3 piedras y siniestras, es verdad, por el aniversario. And kind of along those lines, for me being here representing how we speak to our community, I just wanted you to know that we've actually taken the past year to expand our reach. We also have expanded where we are connecting with our players. Because the players at the center of everything that we're doing, we want to be in more places to hear your feedback on all of the things that we're doing. So we're now in the Xbox official clubs, we're now on PlayStation News, we're talking on Steam forums, we're even getting more involved back on the Reddit with the moderators there. There'll be more AMAs coming up from the team. And even live streams like you're seeing right now, we want to make more regular again. A la una empiezan las partidas. Sí, cuando termine esto o cuando enseñe lo que quiero ver. Hola, Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. Nada más quiero ver qué es lo que han puesto nuevo. Me da curiosidad. Actually, today we are launching our TikTok channel as well. We found that there's actually a really thriving community on TikTok, and we want to be there talking to you, creating fun content with you. So we're really happy to be there. ¿Cómo estás, Abel? But I think we should move on with the show. Séptimo aniversario de BDC. Did you know, Matt, that over the 7 years, there's been over 1.8 billion trials? What? Yes, billion with a B. And to that note, DBD is not slowing down at all. We wouldn't know how. No, we wouldn't and we couldn't. So let's talk through what you're going to see today. We're going to kick things off with the Year 8 roadmap. That's going to show you everything that's coming across the year to DBD. Following that, we're going to take you through the reveal of our next chapter, which is some incredible original stuff you're not going to want to miss. After that, we've got gameplay updates. After that, we've got quality of life updates. And then a new segment has come to the show. This is actually something that's really cool. We're going to take you beyond the core game of DBD to show you how we're expanding other places and in other ways that you might not be expecting. Very exciting. Very exciting. Speaking of exciting, we have new cosmetics to reveal as well that I think are going to surprise people. I'm Dale, so Cosmos, cuídate. those. And we're going to round it out with news about the in-game 7th anniversary Provecho, event, Cosmos, y which cuídate. is better than ever, actually. It's going to be a really exciting one this year. And of course, as Matt mentioned, you do want to stick around for whatever he's hiding, because I actually know what it is, and it's incredible. You can't tell them. No, I can't tell you as much as I would like to. So, thank you so much for joining us. Sit back, relax. Va, tío, ya quiero ver lo nuevo, tío. Enjoy. Muchas gracias por los likes, chicos, porque ya van a mostrar lo nuevo, parece. Hello everyone and welcome No, to todavía the no. roadmap segment. Mira la of the máquina 7th atrás, year tío, anniversary tremenda, stream for Dead by Daylight. I'm El Stefan Boscher, head of generador allá production, atrás. and I'm Justin Brown, product director. We're really glad to be here celebrating another amazing year of Dead by Daylight with you. Today in this segment, we'll have a look at our upcoming pillars for Year 8, as well as our chapters plans and the archives and tomes updates that we have planned for the year. Before going any further, I do want to take a brief moment to give a big Dale, shout out Cosmos, to se the me amazing team cuida that's been working y on the pásela game bien for con the la past familia. years.
They put amazing effort and dedication into that and really allow us to get the game to the state it is today. It's just absolutely amazing and a pleasure to work with the entire team. Agreed. Over the past year, we've put out 2 particularly interesting chapters, I feel, amongst others. But first, Forge and Fog has allowed us to tap into a new theme which we've never really had a chance to before. Medieval, which is something we hadn't explored. So our first foray into that and how that ties into the horror themes and all, that was very interesting to navigate. And the second one, for the first time, we have released a first ever sequel to a licensed chapter in Resident Evil Project W. Such a great and cool addition to the game, I think, bringing in a lot of characters people love. Proyecto W a mí me encantó, sinceramente. Absolutely. Me pareció muy bueno. Well done. One of my favorite killers to play, personally. And it was right around the time that he released that we also did the Prestige update. Muy poco, muy poco, Dante. Easier than ever for you muy to sort poquito. of unlock all of your perks throughout all of your characters. We also, Fíjate shortly after the no sé Prestige mucho update, inglés. the Sé blood más, point sé total for cost muy and the blood poquito, web la verdad. for all items. Estoy We aquí es followed por that ver lo up with, nuevo, nada más. Bots, survivor bots specifically in custom matches, which was super useful. Practice your killer in a custom match. Hola It's RFBX, awesome. ¿cómo estás? We did 2 important quality of life updates to the archives. One being the ability to Mira, yo no sé select inglés. per role, and Yo then the solo second estoy is that aquí in-game toast notification so you can track progress por las ever galletitas. Mentira, no. so helpful. Estoy aquí por ver lo nuevo, simplemente, porque yo no sé We said inglés, we ustedes would lo make our saben. events bigger and better, and we feel like we really Pero, did last year's Halloween. mira, lo de Probably Halloween. the biggest Están hablando de los eventos anteriores, por lo que tengo entendido, no sé. ¿Y cómo estás RFBX? ¿Cómo va todo? Por lo que tengo entendido, están hablando de los eventos anteriores. Adelanta el directo ya, ok, no sé, vamos. Quisiera, Ahí está los gráficos de los nuevos killers, chicos. No, espérate, ¿este es el del año pasado o este año? Creo que es el de este año, ¿no? No pude ver bien. Pues no se ve igual al de este año, que ya habían enseñado. Estamos viendo el aniversario el directo aniversario de Dead by Daylight, el aniversario número 7. Y estamos viendo para qué sale nuevo. De mi tío, dice. Ah, mira, ahí está. Ahí avisan los nuevos mapas, nuevos survivors, killers. No sé. Estamos viendo, dice un roadmap de Dead by Daylight por el 7º aniversario. Sí, es el 7º aniversario de Dead by Daylight. Y estamos viendo que van a poner nuevo. Y es muy gracioso porque yo no sé inglés, amigo. Yo no sé inglés. Pensé que iban a sacar por lo menos un directo aparte con alguien hablando en español, pero no, solamente inglés. ¿O quieren ver el directo en japonés? ¿Qué prefieren, verlo en japonés o en inglés? Unas recompensas, van a dar unas recompensas por lo que tengo entendido. Pero no sé cómo. Imagino que darán algún código o algo. Ojito. Events evolution, we're calling this pillar. We do plan on taking our 4 sort of pillar events and making them even bigger, even better than they have been in the past, including last year's Halloween, which we plan on sort of one-upping again this year. But in addition to those 4 pillar events, we're also going to look at adding a few more smaller events spread throughout the year. En su celular dieron 3 piedras siniestras, pero supongo que darán algo más, porque aquí dice, espérate, mientras que están hablando allá, el mensaje que mandaron fue, por aquí está, celebración de aniversario 7, llegó el momento de celebrar los 7, espérate, dice, llegó celebrar el año número 7 de Dead by Daylight. Juntos participa en nuestra transmisión del 7º aniversario para ver cómo llegará después. Enlace pusieron en la plataforma morada, pero también están en YouTube. No olviden reclamar sus regalos de aniversario. Equipo de Dead by Daylight Mobile. Pusieron eso. Aunque déjenme fijarme si hay de repente un directo en español o qué. No sé, no creo, Next up, we're also going to be looking at revamping our sort of streaming strategy.
We want to make sure that we're able Lo to dudo, communicate sinceramente. with you, our players, more often, offer a higher level of transparency, discuss sort of updates in the progress on a lot of the features and initiatives we're going to be announcing and talking about throughout this stream today. We plan on doing that by doing live streams more consistently to celebrate, you know, new chapters. La verdad que sí, es algo muy triste. 3 piedras y dirigente, ni siquiera para dar más. No sé, yo hubiera dado 20, algo así, por allá, pero 10, no sé, no lo veo muy bien que digamos. Solamente 3. Something I spend a lot of time thinking about and worrying about, and something that I won't go too deep into today, because we will be talking about our live balance plans in a little bit, right? Yeah, we'll have Nat and Jeff coming up in a future segment and talk about what type of projects we have planned for the coming months on that Es que ni specifically. siquiera hay canal de Dead by Daylight en español. Sí, solamente está en chino, japonés, no sé, y en inglés. Sí, nomás están esos dos. Están en vivo de las dos versiones. Is a staple pillar on which we have continuously worked throughout the years, and this is all about Dice, aunque acabo de leer en el cel que también van a dar para móvil. Tremendo. Así que toca ver el directo y ver qué código nos dan, ¿eh? Si nos dan un código. Toca esperar. A ver, ¿quién quiere un código, chicos? In addition to that, you've talked about the improvements we made to the progression and made it faster to level up. But we made it even faster by allowing you to just spend a ton of blood points almost instantaneously and just get it done and get it through with with upgrading your characters and leveling. Hoy no hay directo de noche, no hay directo de noche. Feels great. It does. Y el internet está molestando, tío. Ya ahí se arregló de nuevo. Se arregló, ok. Again, another addition. There's a lot of maps into the game. Some of you might have felt like even if you're playing for just an hour, you're often tapping like 2 or 3 times the same map and such, and this is really de que me perdí nada, taca, puro taca. So a very cool addition. We're not going to go too much in detail today, or at least in this están hablando de unas cosas, pero no me he puesto a ver muy bien de qué. New faces, Rafael and Pamela. We're going to be coming up in a future panel and talk to you about some of the projects we have planned and even show you a few features that we have. ¿Sabes lo más gracioso? Que si muestran lo que ya se filtró, me salgo, ¿eh? There's a lot we look forward to sharing with you in this stream today, and we thank you again for an amazing 7 years celebrating Dead by Daylight with us. And we look a las 2 o 3, porfa, manda código de Discord. Hágale. Upcoming Dead by Daylight chapter. Enjoy. Ok, parece que ahora sí. Se mamaron, tío. Creative director of Dead by Daylight. I'm super happy to be with you today to celebrate our 7th anniversary. ¿Qué cosa que dije? To show you a first look at our latest chapter and transmission. ¿En serio? ¿Van a mostrar solamente eso? Ajá, el nuevo killer. Sí, van a enseñar simplemente. Es lo mismo, ya lo vimos. El nuevo killer, que ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama. La anomalía, se llama, yo creo que era la anomalía. Que tira esa especie de cosas carnosas ahí. It learns at an impossible rate, and it won't stop until we are dead. Or worse. Ah, después de eso van a mostrar otras cosas, ok. Ahí el killer que se había filtrado. Pero la verdad el killer se ve muy fuerte, se ve fuerte. La anomalía, que se llama fin de la transmisión. O transmisión terminada, o fallida, o terminada. Fin de la transmisión prácticamente. Tú aún así quédate en el directo IZZAR, pueden mostrar más cosas o las recompensas, la verdad que sí. El Dead Space está raro. Sí, el Dead Space cambia un poquito, Cambia un poquitito el Dead Space. I would be taking some time with you today to go over the characters and the map of the chapter, but this year we're doing things a little bit differently. Es que deberían dar para móvil porque metieron para que los de móvil se metan también en el directo.
a chapter. Pues lo but mandaron also en Dead show by the Daylight móvil, new mandaron faces para que that se you might metan not al have Dead seen by before, Daylight. of amazing people that are working hard to Con make que no these den chapters nada se possible. mamaron, ¿eh? Let's take a look. Aquí viene otra cosa. El mapa. Esto no lo habían filtrado, ¿eh? A ver. For the anniversary, we've prepared a very special original chapter. Esto no lo habían filtrado. Guau, tío, mira eso. ¿Vieron los tentáculos? This is a Mentira, big deal for the Dead by Daylight universe, because we're going Mira, ahí to hasta explore animales new por ahí genre, volando y but todo, we're tío. going sci-fi. Fin de la transmisión. I think that Introducing... any kind of subject and genre can be rewrapped and reimagined as horror. And sci-fi is definitely Guau, not an tío, se ve exception. súper There brutal, are eh. three big Mira el themes mapa, that tío. we Está... wanted to Uy, explore mira, in hay that hasta universe. animales por ahí, bro. First of all, it's clearly an alien world. We wanted you to feel like you are far from home, that you are lost in space. The Buah, second one tío. is that we wanted Se to ve make sure brutal, that eh. human technology looked weak, Será épico, lo-fi, como dice el so that César. you never feel safe within Ahí el these palette. constructions that they've brought on the Mira server. eso, tío. Está And the tremendo last el thing we've mapa. added to the mix are traces of a long-lost alien civilization. Es como... Es justamente lo que iba a decir, una civilización alienígena. El lugar. Hay partes que son civilizaciones alienígenas. Está bastante bueno, eh. Killer cómo camina. Como palets normales, ni siquiera pusieron palets de hierro, una cosa así, eh. Una skin de los palets, estaría genial. et qui est intéressé par récupérer plusieurs ressources pour se construire Ahí va un el corps killer. parfait pour devenir l'arme ultime. Ok, el mapa. Les joueurs vont explorer une jungle hostile et sauvage. El mapa está brutal, tío. Es que se nota el ambiente de un planeta totalmente diferente, ¿eh? Se nota. Espérate, el directo se ve... ¿El directo va bien? Ok, va en verde, sí. Everything kind of looks like it could kill you. We try to have like very creepy looking texture, very organic. Da hasta miedo, da hasta miedo el mapa. We would try to bring it into the designs of the plants and the vegetation. Unos palets de hierro, una cosa así, sería genial. To show there was a safe space for the characters. As you can see, it's on stilts. It's elevated compared to the map. El mapa se ve brutal, tío. The map is very dangerous. And this place should be safe. El ente se puso creativo, But the interesting idea we had is that once you get into the structure, it's actually. Buah, tío, mira cómo more están con dangerous or, las looks personas more por ahí threatening con to la you. cosa, esa carne esa. El killer, ojito. The singularity is Tanto, la verdad, dice. that is supposed to help the human crew El set killer off se ve on the tremendo, trip. Está But while it brutal. was scouting, it got in touch with a piece of Camina medio raro, technology and was enlightened. And now it wants to overthrow and kill all humans. So this killer is an interesting take on the cyborg. ¿Vieron el We're ataque? Mira cómo used los to lleva. see organic character, Es como, sí, es using como una pieces of masa machinery to orgánica become more powerful. con But the singularity is doing it in reverse. la singularidad It se is llama. a simple piece of technology using Con a tecnología. cloning technology to get organic material and flesh to become Es una more combinación muy XD, Muy Muy épica, la verdad. ¿Qué están a ver? Te ayudo, dice. No, a ver. Mira, carga. Ahí está la habilidad. Ah, amigo. No mames, bro. No mames, es como si jugaras con Pinhead. Pero mucho más OP. Es como si jugaras con la bruja, tío. Con la bruja y combinado con Pinhead o algo así. Solo que para poder teletransportarte son cámaras y a la vez... Mira, 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 mira. Es como... Porque te puedes teletransportar. A donde está la cuestión en la espalda. Te puedes teletransportarte. Curioso, O sea, se le pega el bicho ese y tiene como la ubicación del Survivor. Pareciera. ¿Te parece a la bruja? Sí, se parece a la bruja. Combinado como con Pinhead. Porque te teletransportas donde está la ubicación del Survivor. Mira las arañas y eso ahí. La puerta, la misma puerta, todo tecnológico, pero la puerta es la palanca, Ahí con todo.
away from the other survivors. He's able to protect the others. Cuando engancha su cosa, sí, a los no, qué feo sonó eso, César, pero sí, cuando engancha, sonó horrible, cuando engancha la masa esa encima de los survivors se puede teletransportar. Y les muestra la ubicación. For players to try this map, I think it's great that sci-fi is finally in DVD. I think it's gonna be fun for them to experience the creepiness and the Cómo los agarra. vibe of this map, and I think they're gonna really enjoy it. También quiero ver sus perks, por dos, quiero ver sus perks. Relation qui est entre tous nos assets, l'environnement de personnages, à cause de l'histoire que l'on raconte. Que las perlas sacarán en un trailer aparte o creo que lo mostrarán aquí. Ah, del Survivor. El Memento Mori, No me digas que... No, en el ojo no, por favor. Lo quitaron, no quisieron mostrarlo, bro. El Memento Mori. Como que saca una inyección para darle en el ojo o algo así, bro. Ah. No, tío. Before I leave, no. I want to take some time and thank all of you, veterans and newcomers alike, to play the No mostraron el Memento Mori, pero mostraron un poquitito, no lo mostraron bien. I want to wish you a happy 7th anniversary. Qué rabia. May the year be filled with fun and surprises. Sí va a dar cosa, porque si es en el ojo va a dar mucho. Ah, tío. Ahí viene otra cuestión, a ver. Hi everyone, F. I'm Natalie. Pero pues, tío, da mucha cosa, And I'm joined here today with a very Yo también quería ver el Mori, bro. O sea, se ve tremendo el Mori. Thank you so much for Ojalá. Jeff. I can't wait to talk a little bit more about a topic that is always top of mind for our community. Ojalá. Quick updates for you today. Déjame bajar un poquito. Ojalá que pongan variantes de Memento Mori como estilo Sadako, que tiene 2 Memento Moris. Pyramid Head tiene 2 Memento Moris también. Estaría muy bueno que tuviera 2, tío. Uno diferente al otro. Que por la infección que les pone, hubiera otra forma de Memento Mori. Pienso yo que sería bueno. Perdón. Estaría genial, Espérate, el internet está molestando, chicos. Ok, chicos, regresamos. El internet estaba molestando. Tío, no me digas que el internet ahora está molestando justamente a esta hora. Ya se arregló. Instead, we've revisited our live design process to allow us to make changes at a faster rate. Instead, we'll be focusing on smaller, more focused balance updates. No sé, el internet se puso raro de repente, tío. Está molestando el internet, tío. Qué molesto. But it does sound like we're going to be able to integrate some of that feedback that we're bringing back to your team, and we're discussing when it comes to these kinds of updates a little bit faster than before. Am I right? Absolutely. And I think the La Claudette se va a esconder por quién sabe dónde, tío. ¿Vieron la mata esa con los tentáculos? Ahí se va a esconder la Claudette. Evasión urbana. Claudette con evasión urbana, guau. Evasión urbana, ¿qué hacía? No me acuerdo. Dicen que es una perk buena, pero no sé qué hace. That way, similar to what happened with the previous PTB, if a change doesn't go as we envisioned, ojo con el lado oscuro, a ver. It before it goes live, and even after no, still listening to feedback, and we'll make further adjustments if needed. Exactly. Qué ridículo, digo, ¿cómo? So I think that's something really important to highlight. Sí, mamá, ¿qué dice? Yo ahí les tiré eso a ver qué decían. Estaba viendo que no tiene papeles. Very happy to announce that moving forward, we plan on having map balancing as part of these regular gameplay updates as well. What more do you have to say on that, Jeff? First, I mean, I can already Funable, hear the players rejoicing from really far away. Funable pero rico, this has been a hot topic for a very long time in Dead by Daylight, and I think you'll agree, and the players probably. Eso sí, el internet está molestando el mío porque estoy viendo un directo. Onda, hola. Adresen, ¿cómo estás? Dice, ¿me invitas a la siguiente XD? A la siguiente, dice. Oh, cuando jugamos de Survivor, claro. Ahí voy a invitar a unos cuantos. Se cortó el directo XD. The most recent ones were Blood Lodge and Gas Heaven.
Sí, van a balancear muchos mapas y personajes, sinceramente. Eso ya se veía venir. En la versión de PC, nerfearon las curaciones en PC. Yeah, it's super exciting. I know our team's already coming through a lot of the feedback. Digo, Your team's already carrear, looking at dice. how we can integrate some of that feedback. But Ok, looking forward to ambas. the future a little bit more, what kind of maps are we going to be targeting next? I think I have. Oye, yo no he cambiado esto. Me había quitado el bichito y no lo había quitado, tío. Because this one is a big one, and I'm sure that the longtime players will be ecstatic to hear that the next two maps that we're targeting are some of the most notorious maps in Dead by Daylight. Quiero un calvo malvado para Dead by Daylight. Farm maps, Fractured Cowshed, and Rancid Abattoir. But what's important to remember is ¿Te imaginas un...? that Bueno, ya está integrating into the Pinhead. design process means that we'll be listening to ¿Pinhead feedback and cuenta? making further adjustments as we go. Yeah, definitely. And it's also one of the reasons why it's so Nerfearon casi todo el juego, la verdad que sí. Bastante que nerfearon. Pero Pero está bien, porque sinceramente los survivors en sí y los killers... no, los survivors están más rotos que los killers a veces. En celular están rotísimos los survivors. En PC creo que también. Es que nerfearon todo. Y van a poner anti-rush. Van a poner unas cosas... No, perdón. Anti-rush no. Anticampeo. Va a haber cuestiones de anticampeo, por lo que tengo entendido. And that is something to do with face camping. So if you're new to Dead by Daylight, if Parece que van a mostrar never algo, heard this term creo. before, face camping is basically a term used to describe a killer that's standing directly in front of a hooked survivor. They're not moving, they're waiting for that Quiero ver las survivor to perks die del on killer, target, El killer and y los it's usually happening either survivors. for a large Estaría muy portion of bueno the match, if verlos, not the tío. entirety of the Ellos van a match. mostrarlo We cuando ya el know juego that está en la face camping PTV. can be very, very unfun for the person on the hook, but of course also the other people in the match. So we're looking to test out a new feature that's going to help combat face camping as a whole. So Jeff, En PC tell casi us how it works. imposible. Bueno, en celulares están muy rotos, la verdad. Los survivors en PC están muy rotos. Es que Dead by Daylight es más de habilidad, saber kitear, la verdad. So I'm stuck, doing generators instead, which is fine, but I'd rather help my El teammates. face But yeah, so camping the way the harán system algo works con is el that the hook face survivor has a meter camping que on no the es lo screen, mismo and que it fills campear. up based on the killer's distance to the hooked survivor. Mira que So the sí, closer the el killer de is, the es faster it fills lo up. The further nerfearán. they are, Pienso the slower que it fills up, up el until it doesn't fill nerfeo up at all sería because they're not que within a certain radius. entrar en un And locket once it's full, también the cancela hooked de ese. survivor can unhook Estaría themselves bueno, even in the second stage. And what's great about this is that they get the full benefits of being unhooked. So it's as though Es a que las teammate curaciones has están súper unhooked them, nerfeadas y más la or legión, es they verdad. unhook themselves with the perks such as El face deliverance. So camping, for ¿qué those of you who es? don't ¿Es know, diferente that o means they'll cómo? get the haste status effect and the endurance status effect, so they're pretty safe at that stage. That is so Ojo, esto awesome es to hear. I know importante. folks at home are probably already thinking about a bunch of things on this topic, so I'm going to start by bringing probably one of the questions we're going to get. Bueno, eso es verdad. En celular depende mucho del ping. Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Punto por si acaso. Is there any situation in which this feature might slow down or turn off or be otherwise affected? That's a great question. And yes, there are some scenarios where it either slows down or turns off. So for the first, the one that you mentioned, where survivors are swarming the hook, as soon as there is one other survivor within that same radius, Face the meter camping will es build up a literalmente lot more campear slowly. dando la So the cara killer doesn't have to al worry survivor about colgado. someone Ah, else ok. being penalized Sí. for it. As for the second option that we talked about, which was turning it off, once the exit gates are Pero de powered, lejos. the feature is completely turned off. So you can defend your only objective Alrededor del without having to gancho worry y about the survivor vigilar. unhooking Face themselves. camping That es makes a lot of literalmente sense. Of course, we're quedarte going to be frente so sin eager to hear what you moverte. folks are going to say on this matter. O sea So que nerfearán a Bubba con Insidia. ¿Te imaginas? face camping where it's really used kind of in a spot that's way too early in the game or in a spot that's really not going to make De those cerca, no matches as fun lejos. as possible. So with that said though, when can folks expect to get their hands on this feature? When can they let us know what their thoughts are? The burning question. Everyone wants to know. So Bubba our con plan, Insidia which is F. subject to change, of Bueno, course, quién is sabe. to have it sometime later this year on a PTB. And as with all No, mi PTBs, we'll Bubba, be no, listening to dice. feedback and making further adjustments before it goes live. And even once Sí, it están goes live, nerfeando a we will Bubba. still be Literalmente listening, están gathering feedback nerfeando to a make Bubba. further adjustments, just to make sure that, it's as good as it De can be. skill. Of course. Están Yeah, and nerfeando a again, Bubba, TLDR, literalmente. we are eager Hay to que hear decirlo. those thoughts, so let us have them on the Están official channel as nerfeándolo. much as possible. We are always keeping an eye out. Ahí But I discretamente. think that's it. Porque That's a los wrap Bubba for our siempre quick campean. gameplay updates segment. Thank you so much for joining us, and thank you for joining me, Jeff, Yo again. intento no campear, pero It was si a me lot of encuentro un fun. survivor If viniendo a you're rescatar interested in al learning frente de more mi about cara, this, ya eso es please otra head on over cosa, to ¿cierto? Eso ya es otra cosa, es deadbyDaylight.com/support diferente. for the broadcast,
where there's going to be an in-depth article looking at all 3 of these topics in a little more detail. Es totalmente diferente. Outside of that, of course, more gameplay updates are coming this year, so stay tuned to our official channels to hear more news on that. Finally, our next segment is going to feature Raph and Pamela. They're going to be talking a little bit more about some highly anticipated quality of life improvements that you can expect to see in the game soon. So you want to stick around. You do not want to miss this. We'll see you in the fog. Semicampear. Ok, van a mostrar algo más. Right, Van a hablar de algo más. Finally, I've been holding this in for too long. I can finally ¿Eso era tell de you qué? all about our next survivor. Oh. Qué valió. No, se mamaron, bro. Bro, el internet mío, el internet, chicos. Hi everyone. Glad to be here to Mi celebrate internet está Dead by molestando, Daylight's 7th tío. anniversary. My name is Rafael, producer on Espérate, DVD. voy a cerrar and una today cuestión I'm acá. pleased to be with Pam as well. Hi, Raph. Hi, everyone. My name is Pamela. I'm the lead UI designer. Ahí cerré una on Dead by cuestión. Es que Daylight está as well. molestando mi internet, tío. And we're so happy to be here today because we want to share with Qué you some rabia, of the tío. great quality of life improvements that the team is working really hard for year 8. Es que el internet justamente hoy quiere molestar, tío. Justamente hoy. Today our goal is to give you an idea on when we Casi plan nunca to molesta y a deliver veces, those pum, se pone upcoming así. feature. That said, you know it is sometimes De basura de priorities cambios. and timelines can shift, but we're more dev focused live stream. Tío, than en ever planned serio, for con this el year. internet, We'll make mi sure amigo. to keep you in the loop. All right, let's get to it. Estrés. So, Pam, to start, I think you have something Y lo peor es that que the uno no se puede community cambiar de has internet been porque casi asking a todos lot. son iguales. Yes. So we all know Dead by Daylight has been live for 7 years now. And if you have been playing the No, game tampoco, since porque the es PC, start, pero there's ya no nosotros way nos it vendrá en un won't be full futuro of en perks, celular. outfits and charms and Así que add-ons normal. and items. Because we did release a lot of content back in No the se time. preocupen, niños. But Todo va a estar last bien. year we did introduce Sí, the solamente feature called te imaginas de loadout que no, que para celular también presets, ponen hablando de which que means that de we la were nada. able to manage this process a little bit easier. But right now we're so happy to say that we are building on this feature even more because we are adding finally the loadout search bar to help you find quickly whatever you're looking for. So on the loadout search, A mí también me interesa la versión de PC porque ya lo que venga, lo que ponen en PC se viene para celular or just a word en el in the año description and it will find for 2098. you instantly. So let's say I'm looking for the perks affecting Iban a poner esto, que generators, pones el nombre de la perk y te la encuentra, and voila, te la all the busca. related perks will be displayed. Exactly. Oh, I can see how it's going to be a huge help for our players. Yes. And Te la busca not just that, automáticamente we're happy describiendo. to say that this feature is also going to be available in all platforms, and you won't have to wait for it longer either to test Eso ya lo habían hablado la otra vez, de que iban a poner eso. Que la verdad es bueno, no es malo, la verdad. Bastante bueno. Amazing. We really hope you're going to enjoy. Yes. So, as we're talking Quiero que about muestren cosas de killers, in del play, killer o in de the play mapas o de experience, eventos, Raph, tío. I know you have something really interesting for us today. Yeah, we got a lot of requests on this feature. All DBD players know that sometimes when a survivor disconnects, well, it put the Iban a poner que cuando los survivors y los killers se desconectan, van a poner bots. Pero bots que saben jugar bastante bien. Van a poner eso, para PC. Porque cuando cuando hay gente que se sale de la partida, boom, sale que se desconectan. So that the game can continue, and who knows, maybe this bot will be even better than the player who just disconnected. So, joking aside, Lamentablemente we no. really hope this will alleviate Por ahora solamente frustration PC. and help matches to run more smoothly. Yes, and also to make sure that no one PC y is left in consola, the sí. dark. Es que What PC y we're gonna consola do son el is, mismo juego. As soon as a bot spawns in, every survivor and every killer on Es the que team, they're gonna mobile, be made aware la from the versión UI, mobile no le han as metido well nada as bueno, well tío. as a sound Ahorita cue. mismo. Whenever they see there is a Pero van a meter survivor los bots disconnected estos bot de in the que match they're playing. cuando te desconectas, And boom, te right ponen a now, jugar we con have bots. planned to release the feature this summer. Lo cual está bien. Yeah. So for the next feature, if you're playing online game, I'm pretty sure you're gonna recognize what Pam is about to mention. Es otro equipo el que This trabaja is en mobile, sí, something that es we're otro super equipo. excited because the Y el teams equipo de mobile really los worked mandó a los de hard móvil y trying los to mandó come para up acá. with an entirely new type of cosmetics. So you'll be able Cosmetics. to showcase your personality on Dead Digo by que el Daylight bot even podría more. jugar mejor que los So sobrevivientes what we're que talking about here is the player se cards. desconectan. And what means for Desconectaron. us ¿Te on Dead by imaginas de que Daylight is me alongside cambien a your un name, you're manco probably por gonna un be able to dios? assign a background A on la the madre. banner and an icon.
and you will be able to earn those cosmetics during the fall. This is where we're planning. Ahí bien épico. The idea is they're going to start as standard rewards in every tome, and we're still going to be working on other ways for you to earn those cosmetics in the future. So we're not stopping there. That's awesome. Can't wait to share my custom icons and banners. Yes. One last thing, Raph, I know you have something that ties everything that we're talking about here. Son pequeñeces que están poniendo, pero la verdad son bastante buenos. Yeah, as we said today, we're constantly working on making DBD a safer, but also a more secure environment for all players. And the report system is an integral part of that. Right now, how it works, at the end of the El internet está molestando, if the player wants to report people because of 400 de internet. 400, tío. They can. Ni siquiera 1000, ya se arregló, ok. Tiene que estar en 1000 para poder que vaya bien. On that process. But it's important to say that our team has always been Tío, el internet está horrible hoy, Soon, thanks to our Toca probar ahora en gameplay cuando juguemos cómo va a estar el internet, We will let you know when Esa es la cuestión ahora. ¿Eso qué es? Espérate. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No lo vi. No lo vi, tío. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Not only every report that every player does is really appreciated, but we are really taking serious and having those actions done, on our side. Yeah, and as for now, ¿Qué dijeron que iban a poner? Exciting look at what lies ahead for the world of Dead by Daylight. Estoy reiniciando cada rato el directo para que vaya bien. Ok, ya terminaron de hablar. ¿Ojito? Nuevo cómic de la serie, tío. De la Legión. Necesito leerlo, Ahí están los personajes de la Legión, cómo se volvieron killers, supongo. Es que son 4 cómics, tío. Cada uno va a salir en un cierto tiempo. Son los 4 sobrevivientes que se volvieron killer, tío. Una precuela de los cómics. Buah, tío, tremendo. A ver, van a mostrar algo más, parece. ¿Ojito? Celular. Celular, chicos, creo. ¿No? Sí, celular, móvil, chicos, móvil. Ajá, los trailers, los primeros trailers. Sadako, ajá. Ojito, chicos, ojito. Ok, mobile, ajá. A ver, vamos a mostrar nuevo chapter. Nuevo chapter, tío. Nuevo chapter. Van a mostrar cuándo los van a sacar. Ok. Nuevas skins. No, sí, skins nuevas. Buah, tío, tremendo. Buah, este Memento Mori lo he visto. Buah, tío. ¿Qué van a meter? Ah, la temporada número 3, claramente. La de la Legión. La temporada 3. Digo, la de el pase 3. Que les mostré a ustedes que está en Asia. Uy, tío. Ojito. Estos son los de mobile. As someone who's been on Dead by Daylight since the very beginning, it's been amazing to see the ways both the game and its community have grown. We've added a lot to DBD over the past 7 years. With mobile, comic books, a board game, Hooked on You, and even the Dead by Daylight movie on the way. Y la película, claramente, sí. Today, I'm happy to announce that we're gearing up to la película, expanding Dead by Daylight beyond our core game. Quieren expandir la historia del juego. To bring these new experiences to life, we're collaborating y la experiencia, claramente. Studios, one with expertise in multiplayer games and another with expertise in interactive narratives. So with that, let's hear a little bit more about what they've been up to. Saquen más juegos interactivos como el de la playa, tío. Ojito con esto. Ahora no me vayan a sacar un Dead by Daylight Go. ¿Se imaginan? Un Dead by Daylight Go. Como Pokémon Go. Now we're thrilled to be collaborating with Behaviour on a brand new single-player
Que quiten los golpes falsos, sinceramente. ¿Para cuándo los bugs? No sé. Esta es la nueva empresa que está trabajando con ellos, si no me equivoco. Quieren sacar otro juego aparte de Dead by Daylight. Modo historia. Sí, ajá, yo había leído eso del modo historia, pero para PC. Va a ser para PC. Van a sacar una cuestión como de historia. Se me olvidó decirles esto ayer, Fabi, Dante, perdón. Se me olvidó ese detalle. It's been almost a year since Midwinter joined the Behavior family to work on a brand new project set in the Dead by Daylight universe. One of the things we love most about the world of Dead by Daylight is the infinite possibilities. We thought about the game's multiplayer action, which we love, and reimagined it in a completely new way. The themes in our game will center around greed and the lust for power. These will be present in both the gameplay itself and in the stories of the characters who were tempted to enter a strange new corner of the entity's realms. Our vision is to create a multiplayer PvE experience where instead of facing off against each other, up to 4 players can team up, enter another one of the entity's realms, and take on a host of deadly enemies that occupy it. This project is still in very early stages. We are really excited about what we're ¿Te doing. imaginas que muestren a los ganadores del Dead by Daylight Mobile? Wow. Sería muy bonito, The world of Dead by Daylight has never felt bigger. I'm so excited that players will have 2 new ways to explore the entity's realm. There's still a lot of work to do before we'll have more to share, but just follow Dead by Daylight and we'll make sure you're the first to know. Nuevo modo de juego. Es que el juego lo quieren expandir. Por lo que estuve leyendo unas cuestiones aparte que habían mostrado, querían expandirlo. We're super happy to be back with you today to talk about all the new exciting content coming to the Dead by Daylight store over the next year. Modo historia, sí. Es lo mismo con League of Legends, que están sacando también modo historia de sus juegos. Y es una idea increíble, con un universo de los juegos que son muy buenos. O sea, ponte a ver que saquen un juego que sea totalmente de la Cazadora. La historia de la Cazadora. Desde pequeña hasta por qué se volvió la Cazadora. Pónganse a pensar eso, de cualquier killer. Sería tremendo, tío. Some would say too many. Yes, it's a lot of outfits and more are coming. And Derrotar al today killer. I think we should share more about it. Un nuevo modo de juego. We're ready to share. Van a sacar un modo de juego que es diferente. Que va a haber enemigos. Además del killer van a haber otros enemigos. Es como si fuera una cosa rara. No me acuerdo muy bien cómo era el juego. Van a haber enemigos apartes y eso. Okay, so Dead by Daylight Eso lo vi is a en game, as you all know, con that's Otaku. known for its great soundtrack, and we're always on the lookout for opportunities to explore like the music scene in particular in our cosmetics. And we have 2 collections coming in the next year that, well, although they've just come together and we don't really have any dates yet, but we really couldn't resist sharing. So here goes. First off, Dead by Daylight is partnering with heavy metal legends Iron Maiden. Yes. Ah, A collection built around the Iron iconic Maiden. Eddie, who, well, let's be honest, he fits Se viene lo de really Iron Maiden y into lo the demás. game, Ojito. right? All of the cosmetics in this collection will be like portraying his many album cover appearances, which are super cool. And secondly, Esto me we're duele, also dice. partnering with Slipknot on a collection that showcases Y es Slipknot. many of their Slipknot. trademark masks. We'll be making 9 masks in total, paying tribute to some of the band's most iconic members over the years. Well, all 4 killers, of course. Yes. So yeah, as we said, it's really early for both of these collections, but we'll share more news as we get to work on Slipknot. them. What's next? Yeah, I think it's a good time to talk about our community. Our community, and since the beginning of Dead by Daylight, they are super important for us, and we were attached to put the spotlight on them on a unique store collection since a while. Parece que el internet se mejoró, We have Se fans all salvaron. around the world who are also really talented and creative artists. For sure. And even Dale, it's Abel, not the cuídate. first time we showcase their work in Se the me cuida. store, organizing The competitions, the right? We did competition, that before. exactly to appear in game. This year, we would like to take it a step further and unifying our inspirations,
passion, guidelines to build something new together. Oh. And the result of it is the artist from the folk collection. So I remember when we asked to our community to submit their work, and we got hundreds, applications. Plenty of amazing applications, and we had to select some of them. So I remember we selected 4 winners from Poland, US, Spain, Canada. Sí, porque están pidiendo skins hechos por la comunidad. Y yo vi unos cuantos que están muy geniales, Hay uno de la draga que está brutal, tío. Ese está buenísimo, We are super lucky because we ended up with a split of 2 survivors and 2 killers. Está Jin Romero, creo yo. And then we met. No, Jin Lee. We share with them. Uy, los mellizos, tío. Tremendo. On our outfits, like the technical constraints. Está muy buena esa skin, The lore, the mix and match, etc. Everything they needed before giving them the really precious maximum creative freedom to start their designs. And next, we did this regular follow-up with them. And we achieved beautiful and functional designs. De los mellizos se ve brutal. Respecting the artist intentions, but also our needs. Están buscando artistas para hacer skins, pero no añadieron a habla hispana. Ni a Latinoamérica, creo. Because I think like all this creativity, these ideas, their design, they brought to our game, our fresh approach to it, new eyes. So it's I mean, I'm super happy with the results. So thanks again for these artists to work on that collection was great. That's great to hear. Yes. And also we have that 5th artist that we invited ourselves to be a part of the Artists from the Fog collection. Yes. She's an industry veteran, as you know, known for her fantastic work on like Okami, Bayonetta, the Evil Within series, and of course Ghostfire Tokyo. We're incredibly excited to ¿Te imaginan una colaboración de Evil Within 2 o 1? Welcome, Ikumi Nakamura. Hi. Nakamura. Hi, I'm Ikumi Nakamura. Dead by Daylight のコミュニティの皆さん。¿Nakamura es la que hizo los dibujos? La que te dije. Sí, es ella, Nakamura. Es ella, ¿no? La que me dijiste antes. La que hizo los 4 dibujos. Que sería Legión, Oni, Fengmin y Legión, creo también. なるほど。ホラーに惹かれる理由は、私もともとお父さんが小さい頃からホラー映画とかホラーのゲームをたくさん育てられたので、正直惹かれる理由はあんまりよくわからないんです。なぜかというと、自分の体の細胞の中にホラーが染み込んでて、ホラーがあると絶対見るし、ホラーの作品があるとすごい気になっていつも見ちゃうし、でもやっぱりホラーって Dice la gente en el chat, Fengmin, ¿eres tú? 結局のところ人の死とか人の生きるとかが描かれていて、多様性があるジャンルだなと思って惹かれるんだと思います。And you're creating 3 outfits for this collection, each featuring a character that really, really resonates with our Japanese fans. Could you share with us what stood out the most about each of them to you? No man, XD, es que en el chat están poniendo Fengmin y ponen la interrogación. Mira, ahí está la skin. Ese sería el Oni. Y tiene unas velas aquí prendidas, o sea que cuando se pone en modo ira, las velas se prenden más. Pienso yo. Sería para el Oni. アウトフィットとして寒山流にデザインさせていただきました。で、リジョンのジュリさんは、Esta sería para Legión o Espiritu, 狂気的な学生の気持ちを持っている女の子。Legión o Espiritu, una de las dos. Sería más Legión, porque Espiritu debería estar cortada. 衣装アウトフィットで彼女にあげてみました。でもう一人がユイで、彼女はすごくバイク Esta sería Fengmin, definitivamente. Definitivamente Fengmin y es ella misma, la que se dibujó ella misma. La del oso, ¿será que la pondrán? We'd also love to learn more about the whole process and your inspiration for the creation of the design. Ahí dijo Yui, ¿en serio? Entonces no es para Feng.
Esta es la de Loni. Y le queda tremendo, le queda muy bien. Y lo bueno de la versión de PC es que la skin se queda para la tienda. Eso es lo bueno. だから4人デザインしたらいいのかなと思って4人デザインしちゃったら1人でいいですって言われて、あ、わかりましたって言って、ジョリーさんをデザインさせていただいて、で、今80 Esta 年 sería 代 Legión, 70年代のポップカルチャー definitivamente が por la 非常に máscara y por el 世 cuchillo. 界的にも流行しているので、そこの時に生きていた学生さんといえば、ヤンキーとスケバンだと思って、そのアウトフィットを彼らに La skin de Loni está brutal, で、ユイに関しては、¿Te imaginas que diga, esas 4 skins son para celular y la pongan en las tiendas? Buah, yo me compro la de Loni, Yo me compro la de Loni, amigo. Es Feng Min, bro. ¿Es Feng Min o Yui? バイカーの衣装を着てるからわからないんですけど、実際彼女 Sí が dijo 可愛い Yui, 服を着た sí es 時に Legión. Renuncio a mi traductor trae ど nada. れだけこうキラーから切りつけられてる姿が見れるのかもっと見たかったんで、Es que el 比 chat 較 sale 的 tarde 薄着 acá, にし bro. て、彼 Y 女 no が tengo el キ chat ラー en か la ら逃げ pantalla, lo やす tengo い en el ように動き teléfono. やすいようにし Yui, て、 Yui, ok. スポーティーなスタイルを取り入れました。Me gusta más para Feng Min, pero Yui está bien. Thanks again for joining us today, Kumi-san. The outfits look really amazing, and we can't wait for fans around the world to enjoy them. So the artist from the Fog collection, featuring work from Ikumi Que me Nakamura, perdone el will be traductor, available in the Dead by Daylight in-game store this summer. Sorry. Oh, one more thing. I have a last announcement. What? And it will be a nice piece of nostalgia for any long-time fans of Behavior. Because we have our team, our big team, and an important part Tienen of los this 4 team cómics worked ahí on a de game Dead by a Daylight, long tío. time ago named Naughty Bear. Oh my god. Naughty Bear, ¿Saben qué me Naughty Bear. gustaría hacer, This chicos? game features Porque yo a quiero comprar un bear micrófono. El living micrófono me lo in están this happy vendiendo. community of bears Hacer that videos is going on a murderous de las rampage arreglas after a del violent no and mames. illegal party. Y pone al trickster. I mean, what an Hacer iconic videos character, narrando las historias de super los cómics. interesting, ¿Les and we gustaría? were attached to bring it to the game since a while, and I'm super happy. Eso sí, because pero now las we are imágenes de los finally cómics doing tengo it. que borrarle Joey's las been letras asking for porque the hay I gente know, que and it's si deja las coming letras en el soon, cómic te this year. demandan. This year it's Solamente puedes coming. mostrar el dibujo porque tengo entendido. And we will attach a cosmetic. It will be part of the Trapper cosmetics, and we will give him a royalty. Sí, es el juego It will ese, be a el de lot of fun los for osos que se players ponen a to see pelear, him. el oso asesino este. Es del Thank juego you for de... watching. El juego está I para hope you really Xbox. enjoyed Yo me lo encontré una all vez y casi these lo compro, pero announcements, el juego está en all the inglés. upcoming Solamente en outfits inglés. coming this year. El oso se pone a hacer And memento mori en una isla thank y se you mata a todo el again mundo. Es como to si Kumi metieras un Nakamura oso to cariñosito be que se vuelve your malo y guest empieza a today. matar a todo el It was mundo. a real pleasure to work with you. Sería una buena skin para la Stay Legión, tuned because Jean O and para el Sarah trampero. are coming up next Sería más para el to talk trampero, about siento the yo, porque el oso en el in-game juego ponía celebrations trampas. for the 7th anniversary. ¿Eso es todo? Thank you for watching. Bye. ¿Sería todo? All right, this time for real. Okay. Cut! Matt, Seriously. we've talked No lo about deja, this. no le deja decir lo Worked que so quiere hard. decir. We've been doing this for 5 years together. Dije, ¡pum! Final Fan Freddy's. ¿Te imaginas? Wait for your cue. Dijo trampero, ¿no? Supongo que le caería al trampero. Él me quiere decir algo y no lo dejan, bro. ¿Qué es? Es que debería ser trampero porque el oso en el juego pone trampas y hace de todo. And I'm Gene Escalante, a senior game designer on Dead by Daylight. Lo que el man quiere decir lo van a decir para el final, tío. I'm so glad that I get to be here with her. Y que nueva colaboración se imagina. She helped me get my Y ojito, very first espérate. tattoo, which was altruism, just 2 months after the game's release. Se supone que dicen que tal vez pongan a Final Fan Freddy's como colaboración. ¿Saben por qué? Porque van a meter a un killer y un survivor el mismo mes donde sale la película. Y hay gente que está hablando de eso. Leading up to the anniversary event. So tell us more about these activations. Exactly. Lo cual, So ojito. each week we will be celebrating a different 2-year period of Dead by Daylight's history. So that'll include characters, maps, and Sería colaboración, ¿eh? So for Espero example, que suena. week 1 will be featuring the blood hunts. Week 2 will ¿Este es then celular o be doubling the PC? Este rift es PC. presents for your rift pass. Van a arreglar And los week mapas 3, y we los will be killers. inviting you, the players, Y to los vote for our addons y esas community cosas así. choice event, which will occur during Es the de PC. Chapter 28 Van a arreglar release. cosas del juego. And once the anniversary event goes live,
we'll be doing giveaways for Di que previous anniversary colaboración con Slipknot en celular. ¿Se imaginan? Masquerade was a huge hit last year. Es PC, es PC. And this year we're Es que van a bringing it back arreglar bigger mapas y and cosas better por lo que than tengo ever. entendido. Ah, But the fiesta de host of máscaras. Twisted Masquerade Enseñen has el trailer actually de stepped fiesta de out of the máscaras, por shadows favor. this year and has lent their certain special kind of decorating skills to our in-game event. Y lo What quitaron, can tuvo su players momento de expect fama y to lo see? quitaron, sí. Well, Pusieron los eventos the muy host rápido lo has de teléfono, introduced a lot of tristemente. various artworks throughout various areas of the game. ¿Ojito? So you'll definitely want to check those out. Ah, es el de And, las máscaras. Yeah, Father Campbell's Chapel Mira has el gone mapa, through a bro. complete Es el mapa masquerade makeover, de hielo. and it looks incredible. Este es la capilla del These Padre hosts Campbell. seems to have brought along some mysterious Sí, es la masked capilla. critters. What Esa es la are these capilla. like weird ghostly spirits? Who or what are they? If you want to find out, you're going to have to take a closer look. Speaking of masked figures, we're bringing back Masquerade Mask this year. We have 12 new masks for 12 new characters. But getting your hands on them ¡Guau, last year was a tío! little tricky. For Tremenda las killers, you had skins. to El Oni. make it through your trial. And El for Oni. survivors, you had to actually make it through the Legión. exit gate. Nurse. So how have we improved La their Nurse es skills la here? enfermera. Vi Well, varios, the pero no pude invitations that leerlos came bien. out last Están en year, inglés Sarah, los nombres. they'll be back. But this time, invitations will be holding charges, and you'll use those charges to kind of mess with the opposition while you're in chase. So if you're a survivor, what you'll be De la able to do Legión is está block the God, window vaults so the killer can't pursue you, and you'll also be able to spawn a pallet, which can be used in an emergency, but La Nurse va a tener right máscara. upon use. Killers, on the other hand, they'll be able to reduce the impact of a stun, remotely break a pallet or a breakable wall, and survivors better watch out about this one. They will be able to inflict the exposed status effect on you once they've reached a tier of bloodlust. But in order to get your cosmetic, you will need to make sure that you are holding onto at least one charge by the time that an exit opens, and that's either the exit gate or the hatch. Spamear So our players are palets. going to have to decide what is ultimately more important to them: exhausting the charge to help them in a time of need, or getting Dale, that Tyrone, dale, brand new almuerza. mask. Oh, Provecho. that's such a tough choice. But I love the players have a mechanic now where they Dice, can acaba de gain decir these lo que masks without acaba de having to decir. escape the trial. Romper palets So, beyond the mask, we have a number of remotamente. excellent unlockable cosmetics as part of the Twisted Masquerade event tome, including 2 brand new outfits. Last year, our guests of honor were Hattie and the Dredge, as part of our Roots of Mira Dread las chapter. máscaras, But tío. this year, we're A ver. highlighting 2 fan favorites, Nia Esta es and la the Nea. Hercules. Este We es also have Pueblerino. a number of playfully chaotic charms for you to collect. It's worth noting, though, Es un that caballo. all of Sí. last year's cosmetics, Buah, mira ese comético, masks, tío. Qué cool. outfits are going to be available in Uy, the un store. cuervo, tío. So Con una. if you Qué missed out épico, on tío, el anything, cuervo. now's Muy your chance épico. to go collect them. Exactly. And keeping track of their collections is going to be much easier this year. So the event pop-up now is multi-tabbed. So you'll be able to find a collection Buah, tab and a store tío. tab. Ah, ¿puedes In the collection coleccionarlos? tab, you'll find ¿Guardarlos? anything that can be earned ¿Las through máscaras? event gameplay or through ¿O the cómo? event tome. And in the store tab, you'll be able to find anything that we want to feature that is event related. ¿Debe de mover en And vivo? in there, you'll be able to find the Feng Min and the Ghostface outfits, which are brand new Twisted Masquerade outfits. So be sure to check those out. We've got one more thing A ver. coming as part of the anniversary event, don't we, Jean? This year, we're debuting a new kind of challenge condition, A ver. random perks. This is exactly what it sounds like. You roll the proverbial dice, and your loadout is equipped with those random perks. So this is a condition you might see on challenges that ask you to heal a survivor or down a survivor, for example. Sí, están en And directo. last but not least, we're bringing back community challenges. So this is a great time for the whole community to get together, to work Ah, together está and en. No, unlock es. additional Es rewards. directo de el de Exactly, Sarah. celular. And we will be there La versión móvil ready de to celular support es you guys directo, through the pero community challenges. So de make lo sure to que es stay tuned, and don't la forget that cuestión the de los road equipos to que están anniversary peleándose. content starts today. Simplemente eso. Ok, ¿qué van a mostrar? A ver. And that is a wrap on the 7th anniversary show for Dead by Daylight and another year of content reveals. Thank you so much for joining us and spending your day with us Sí, here. están It's hablando de been los as equipos que van exciting as I a hoped it would competir be. ahorita I mismo. hope you've enjoyed it. Es And don't solamente forget eso. that the PTB for End Transmission La is PTB. live right now. So if you're on PC, you can jump over and start testing out things that were just revealed in the show today.
It's pretty special. So thanks once again to our dev team back at the studio. Thanks. Oh, right. I have one Todavía. last thing, seriously, before we finish. I know we Al had final. some No, regular mano. but I have one last thing that I'm super thrilled to talk about. We are welcoming into the fog No mames, this bro. year someone, I mean, it's a brand new survivor, like we've never done before. He's an amazing actor with a career that spans decades. He's done everything, all the greatest Ay, movies pero you've ¿qué es lo ever que va a seen. decir? He's been in the horror world for a while with cult classics to cosmic horror. Equipo del juego insultando He el will chat be en joining the serio. fog this summer. We are so excited to have him with us. ¿Ojito? ¿Ojito, chicos? ¿Ojito? ¡Ah! Lo de el actor. Nicolas Cage. Se ve tremendo, bro, Nicolas ahí. Nicolas Cage. Yo me lo compro, a Nicolas Cage. En julio, 5 de julio. Ok. ¿Te imaginas que esté Cage con ellos ahí? ¿Van a mostrar cómo es el personaje? No. Thanks for watching. ¿Qué? ¿Qué? Qué sorpresa. ¿Ya? ¿Eso era lo del final? DVD 7. Ese es para PC. ¿Ya eso era todo? ¿En serio, bro? Vamos a ver si ponen alguno para celular o algo. ¿En serio, bro? ¿Ya? Bro, me siento estafado. Pensé que iban a mostrar algo más. Apague y a dormir, bro. Yo pensé que iban a mostrar algo mucho mejor, bro. Qué estafa, Me siento estafadísimo, bro. Estafadísimo, pero a más no poder, Me siento estafado. Sinceramente, Y que entra al juego y que te den 5 de 7 piedras. ¿Este para qué es? Para PC, ¿no? Tramper 7. ¿Por qué no ponen esto también en celular, tío? Puros códigos nada más, solamente para PC. Bueno, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer nada. Esto ya es F. Bueno, vamos a jugar de Survivors. Muy triste. Esperaba más y vimos menos. Eso es lo malo de las filtraciones, la verdad. Ay, me siento estafado, tío. Esto sí, la PC la siento súper lenta, Súper lenta. Se siento muy lenta. Planeamos un robo para PC para cada uno. Yo le entro, Espérense, déjame hacer una cuestión aquí, chicos. Me siento súper estafado ahora. Nunca me había sentido tan estafado en mi vida. Todavía hay 19.000 personas en el directo de Dead by Daylight. ¿Se imagina que mostraron algo y nos fuimos? Se maman, se maman. ¿Dónde está el video ese? Que estoy buscando un video y no lo encuentro, tío. Aquí está. Dale a ver. ¿Me chateas para agregar de una vez? Eso sí, la PC me va muy lenta, bro. Lo bueno es que ya eso, lo del pago ya viene, así que estamos bien. Pero me va muy... Ahora me va un poquitito más rápido. Tío, el internet, tío. Ok, ya se mejoró. Perfecto. Me parece bien. A ver.
¿Puedo entrar? Sí, fallo normal. Dale. Hágale. Eso sí, el internet me tiene estresadísimo, bro. Es que se pone en rojo. Espérate, espérense un momentito. Tío, mi internet está... Dios mío, tío, Dios mío. ¿Es en serio que justamente hoy se me pone así el internet? Eso de la BIOS. Sí, cuando venga. Cuando regrese. Pero tío, esto del internet me está molestando muchísimo. Déjame reiniciar esto aquí, espérate. Pero bueno, vamos a darle a ver. Me está molestando muchísimo eso. Ok. Uy. A ver si problemas también sea el BIOS de tu PC. Puede ser, Vamos a probar eso antes de comprar la tarjeta, Porque puede ser eso, la BIOS. Pero eso se hace súper rápido. No sé si lo puedo hacer ahora de repente. Me da ganas de probarlo ahora. Pero guau, tío, me está molestando mucho esto del internet, Me está molestando mucho esto del internet. Está fastidiando el internet. No lo sé. Tío, el internet está molestando. Espérate. Tendría que investigar. Ok, se supone que reinicie el... Tío, aunque reinicie el directo. A ver. Ok, ya está en verde. Si empieza a molestar, termino directo y no podré hacer nada. Así que vamos a darle. Si de repente el internet empieza a molestar más de lo normal, termino directo y no puedo hacer nada. Cierto, hay que ver la versión. Si el internet empieza... Es que está molestando, tío. Si el internet empieza a molestar... No puedo. No puedo. No puedo, tío. No puedo hacer directo así. No puedo hacer directo así. No voy a poder. Se corta demasiado, tío. Se corta demasiado. No sé si puedes entrar a Discord ahorita, Dante. No sé si no te molesta, no sé. Pregunto por si acaso. Pero no podré hacer directo ahorita mismo. No podré. No se puede escribir en el escuadrón como en Identity. Al menos que tenga que salir una partida. No se puede, tristemente. Pero bueno, dejaré el directo hasta aquí. Espérate. No, Tyrone, no vamos a poder hacer directo. El internet está mal. No voy a poder hacer directo. El internet me está yendo muy, pero muy mal, sinceramente. Me estoy tapando la cara porque no me quiero poner así. Es que se me ponga la cara toda fea por el internet. El internet me está yendo muy, muy mal. Mira, ahorita mismo se restableció, pero ¡pum! Se pone rojo. Y me está dando tirones en directo. Y no puedo hacer directo así. Porque de la nada, mira, se pone rojo. No voy a poder. No voy a poder hacer directo hoy. Qué rabia, tío. Es que me molesta mucho cuando el internet se pone así.
De la nada, tío. A veces me pongo a pensar de que debería cambiar de internet, tío. Pienso yo. Pero bueno, chicos, perdón por no poder jugar, tío. Espero que todos tengan un muy buen día, que descansen, cuídense. Nos vemos mañana en directo. Mañana se haré directo más temprano de Survivor, sábado. Mañana es sábado, ¿no? Sí, mañana es sábado. Mañana haré directo de Survivor, de todos modos, y jugamos. Así que chicos, les deseo lo mejor, descansen, cuídense y que les deseo un muy buen día. Así que nos vemos mañana. Quizás sea buena opción cambiar de net, la verdad que sí, tío, la verdad que sí. Porque eso de que el internet esté bien y se ponga en rojo y que no me sirva para poder hacer directo es brutal, tío, es brutal. Y siempre me ha pasado, la mayoría de veces siempre me ha pasado. Pero bueno, les deseo lo mejor, chicos, descansen y se me cuidan, chicos. Así que nos vemos a la próxima. Así que hasta luego.